Hola a todos, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a hablar de la primera causa de discapacidad en el mundo, del dolor lumbar. En este vídeo vamos a resolver algunas preguntas que veo frecuentes en la clínica y algunos mitos, como son, en primer lugar, ¿está relacionado el tiempo que pasamos sentado con la aparición de hernias? ¿Realmente mi dolor lumbar se debe a la hernia que me han diagnosticado en una resonancia magnética? Y por último, ¿por qué es tan importante y todos los médicos recomiendan fortalecer el core? Bien, en estudios recientes se ha observado una prevalencia de hasta 620 millones de personas que padecen dolor lumbar y seguramente cada vez esto vaya más. Es verdad que también los datos de horas sentado en España, si no me equivoco, hasta un 30% pasamos más de 5 horas sentado al día y más del 50% más de 7 horas. Y los porcentajes en estudiantes aumentaban hasta 7 y 9 horas. Entonces, ¿está realmente relacionado todos estos porcentajes con el dolor lumbar? Bien, la realidad es que no podemos demostrar una relación directa con las horas que pasamos sentado y la aparición de hernias, pero sí que va a haber una relación con que en un estudio se observó que cuando pasamos más de 6 horas sentado, el riesgo de padecer dolor lumbar aumenta hasta en un 33%. Y es que, ¿qué pasa cuando estamos sentados? Como comentamos en el vídeo anterior de la cervical, a nivel lumbar presentamos una curvatura o lordosis que es como una C, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos de pie, esa C se mantiene, pero cuando yo me siento, se empieza a perder. Si yo me siento en una posición erguida, la mantengo, pero si yo estoy trabajando muchas horas y voy encorvándome y haciendo una C de forma global con mi columna, esa curvatura o esa lordosis desaparece. ¿Qué pasa cuando esta curvatura desaparece? Van a pasar varias cosas. La primera de ellas, aumento de la rigidez de la parte posterior de la columna lumbar. Toda la parte posterior está en tensión, sobreestirada, ¿vale? En segundo lugar, va a desactivarse la musculatura del core, y es que si yo, cuando estoy de forma erguida, este es mi recto del abdomen, está en tensión, cuando yo me encorvo, este músculo, ¿lo veis?, pierde tensión. Y esto se ha observado que no solo pasa en gente con dolor lumbar, sino que estudios han observado que en personas sanas, tras estar sentado ya 20 minutos, ya había una desactivación de esa musculatura del core, ¿vale? También se ha visto un aumento de la presión intradiscal. La presión intradiscal es la presión que encontramos entre los discos que están entre las vértebras de la columna, favoreciendo un poquito la degeneración y la deshidratación discal, y esto sí que podría estar relacionado con la aparición de hernias, ¿vale? Todo esto nos quiere decir que no va a estar relacionado con una aparición de hernia de forma directa como estamos hablando, pero sí que va a haber un aumento del riesgo de padecer dolor lumbar. Y vosotros diréis, ¿pero por qué? Si yo hago deporte, claro, pero estamos hablando que aunque tú hagas una hora y media todos los días de deporte, el día es muy largo, igual tú trabajas 6 horas, 8 horas sentado, haces deporte 1 hora y media, llegas a casa, cenas, te sientas, ves la tele, te sientas, lees, te sientas. Entonces, por mucho que tú hagas deporte 1 hora al día, sigues teniendo un estilo de vida sedentario porque la mayoría del tiempo lo pasas sentado. Entonces, ¿qué podemos hacer contra esto? Vamos a intentar hacer descansos activos, ¿vale? Variar la posición, sobre todo de la pelvis, y hacer movimientos en el puesto de trabajo y evitar la flexión lumbar. También es verdad que estar sentados, si ya tenemos una hernia, puede agravar los síntomas porque la posición de flexión lumbar los va a agravar, ¿vale? Segunda pregunta de la que os he lanzado antes y de la que quería hablar. Esto lo veo muchísimo, diagnosticado una hernia, 2, en un arreso reciente, y me duele la espalda, así que mi dolor se debe a esa hernia. Pues seguramente no tiene por qué. Tú coges a un grupo de personas a los que no le duele la lumbar, les haces una resonancia magnética y el porcentaje variaba bastante, pero creo que era entre un 30 y un 60%, tenían alteraciones discales, protusiones o hernias y no tenían ningún dolor. Con lo cual,
quizás tu dolor no se debe a la hernia. Es más, la mayoría de gente con dolor lumbar no se debe a esa hernia, entre un 80 y un 90%, ¿vale? Esto lo vamos a averiguar sobre todo en consulta porque los síntomas van a cambiar, ¿vale? Van a ser distintos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Quizás tú tenías una hernia, ¿vale? Hace un año, hace 2, no tenías ni idea y ahora te ha empezado a doler la espalda. Tú te haces una reso y tú ya dices, vale, me duele la espalda porque tengo una hernia, pero esto llevaba aquí 2 años. Quizás esto no es por esto, ¿vale? Entonces quizás tenemos que pensar, igual ese dolor de la espalda se debe a otra cosa, a veces el cuerpo, como estamos tanto tiempo sentados, también nos manda dolor lumbar para intentar que nos movamos, ¿vale? Porque antiguamente nadie estaba tantas horas sentado. Entonces esto lanza una reflexión, yo siempre lo explico en la consulta porque la mayoría de hernias no duelen. Entonces quizás tu dolor lumbar, independientemente de que tengas una hernia, no se debe a eso, ¿vale? Vuelvo a repetir que eso lo veremos en consulta, el profesional sanitario va a saber si se debe a esa hernia o no, porque los síntomas son un poquito diferentes, pero hay que tenerlo en cuenta. Además, otra noticia que no sé si os han contado y es muy importante es que la mayoría de hernias se resuelven solas, desaparecen. Siempre va a depender de nuestros hábitos, de lo que hagamos, pero con un tratamiento conservador la mayoría de hernias desaparecen. Es más, cuanto más grande sea esa hernia, por así decirlo, lo voy a intentar explicar de forma fácil, aunque es bastante más complejo, nuestro cuerpo lo va a detectar como una amenaza y va a lanzar una respuesta inflamatoria, ¿vale? Para intentar reabsorber esa hernia, ¿vale? Entonces la mayoría no necesitan cirugía, solo van a necesitar cirugía pues una hernia que tenga una compresión, una estenosis de canal y entonces ahí sí que va a ser necesaria, pero si no, no sería necesario. Vale, y por último, ¿por qué todos los médicos y todo el mundo recomienda fortalecer el core cuando nos duele la lumbar? Hemos dicho que al final es nuestra pelvis como una polea, ¿vale? En esa polea por delante se va a insertar toda la musculatura del abdomen y por detrás las lumbares. Entonces vamos a tener que buscar un equilibrio. Si nosotros, ya hemos dicho, pasamos mucho tiempo sentados, esa musculatura del abdomen se desconecta. Entonces vamos a intentar trabajarla y fortalecerlo. Pero atentos, el core realmente está formado por muchos músculos, tiene distintas capas, es como si fuera un sándwich. Y la que más nos va a importar, la que más nos va a interesar, mi favorito, el transverso o como yo le llamo nuestro escudo protector. Tiene forma de faja o ese cinturón, la faja que se pone la gente cuando le duele la lumbar o ese cinturón que se ponen, por ejemplo, los deportistas para hacer según qué ejercicios. Entonces este va a ser el más importante porque si nosotros trabajamos ese músculo, ¿vale? Que tiene forma de faja, de corsé, nos va a ayudar con la estabilidad, a mantener la estabilidad de nuestra columna, ¿vale? Por lo tanto, no es tanto el core, sino que va a ser sobre todo este músculo, ya que, por ejemplo, fortalecer o trabajar el recto del abdomen realmente, si nuestra sintomatología se debe a una hernia, no va a ser lo que más nos ayude, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios. Si os interesa que hagamos ejercicios muy básicos para que podáis trabajar en casa de fortalecer core, en concreto transverso, también me lo podéis decir. Y luego un último recap de lo que hemos dicho hoy, que sería, en primer lugar, no podemos relacionar directamente las horas de estar sentado con la aparición de hernias, pero sí que estaría más relacionado con el sedentarismo, la poca variabilidad de la posición en el puesto de trabajo, por lo que vamos a intentar hacer descansos activos, ¿vale? Aunque hagamos luego deporte. Seguramente tu dolor lumbar no se deba a la hernia que te ha salido en la prueba de imagen, tendríamos que mirarlo en consulta, pero la mayoría de sujetos asintomáticos, muchos sujetos asintomáticos tienen hernias. Y por último, el transverso va a ser el músculo más importante a trabajar en estos casos. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.